Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bien, como adelantaba Paulina, hoy vamos a estar viendo el tema de dentro y desde la perspectiva de las relaciones internacionales, vamos a estar viendo en concreto una de las propuestas globales, porque a veces nos queremos quedar como en el ejemplo concreto o nos vamos al encuadre más cercano, pero la idea es también empezar a trabajar con las propuestas, con las declaraciones, y en este caso vamos a ver un ejemplo de esas propuestas de carácter global, de visión universal, que justamente es la que está corriendo, es la que está actualmente en curso, que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas. También porque justamente analizar este tipo de propuestas muchas veces nos lleva a ponerla en contraste o a ponerla en comparación con nuestra realidad y con la realidad que vemos de la comunidad internacional y del ámbito internacional. De esta forma es que muchas veces uno dice, ok, genial, me parece muy bien lo que dice la agenda, pero no pasa. Entonces también uno de los aspectos concatenados que vamos a ver aquí son ciertos cuestionamientos, ciertas críticas sobre la Agenda 2030, y esto nos va a llevar a algunos elementos que les voy a dejar para que se queden pensando, un poco como tarea para casa, para la próxima clase, que vamos a empezar a entrar en algunos cuestionamientos sobre estructuras y sistemas que han venido desde hace muchos años instaurados en el plano de las relaciones internacionales, que están un poco en jaque o en debate sobre su eficacia, su continuidad, su planteo y planteamiento y proyección a futuro, etc. Bien, para empezar, tenemos que retomar algunas cosas que vimos en clases anteriores, varios temas que justamente son transversales al concepto de la Agenda 2030. Debemos recordar, por supuesto, la idea de comunidad internacional. Estamos hablando de esa entidad, de esa entelequia, donde no solamente es el conjunto de voluntad de cada uno de los estados y cada uno de los actores que la forman, sino que tiene una expresión y una voluntad propia que decíamos que se manifestaba a través de los instrumentos internacionales y claramente a través de las declaraciones y a través de los programas o de las políticas programáticas, podríamos decir, que se manifiestan. Y justamente hoy vamos a ver una de estas propuestas de ámbito global o de ámbito mundial. Justamente esta idea de comunidad internacional y su expresión de voluntad hacia dónde ve el futuro o cómo se proyecta, lo vamos a estar viendo a través de analizar la Agenda 2030. Algo que tienen que haber escuchado, que ya lleva algunos años y que justamente lo ven en el título, quedan todavía unos cuantos años más de implementación. También tenemos que retomar, porque está vinculado y me parece que si alguien no pudo ver esa clase, le invito a que la vea y que la repase, es vincular dos aspectos que parecieran idénticos, pero no lo son, como es el Sistema Internacional de Derechos Humanos. La Agenda 2030 en realidad operacionaliza y busca a través de un sistema de entramado que lo vamos a estar viendo, de una estructura particular que tiene el propio proyecto de la Agenda 2030, implementar y consagrar varios derechos humanos ya declarados. De esta forma, justamente, apoya esa raigambre de los derechos humanos y ese esquema de potenciar y de garantizar, de promover los derechos humanos. En cierta medida, la comunidad internacional y en particular las Naciones Unidas están justamente generando esa declaración de intenciones en materia de proteger, promover, garantizar los derechos humanos, cosa que ya habíamos estado viendo cuando vimos el Sistema Internacional de Derechos Humanos. No significa que todos los derechos humanos del Sistema Internacional de Derechos Humanos estén en la Agenda 2030 o que ambos aspectos sean sinónimos. ¿De acuerdo? Porque justamente ese entramado de derechos se va a ir consagrando, se va a ir declarando, y además requiere de una implementación programática y de que se vaya cristalizando tanto a nivel nacional como también en el reconocimiento a nivel internacional. Otro aspecto clave, que también lo estuvimos viendo hace 2 clases, si no me acuerdo mal, fue el concepto que hay que retomar de desarrollo sostenible.
Cuando analizamos el concepto y la figura del derecho humano al medio ambiente sano, y de ahí la construcción de la subrama jurídica del derecho internacional ambiental, justamente fue que vimos el concepto de crecimiento económico igual a desarrollo, desigual a medio ambiente. Ese concepto que se fue construyendo, que se fue desarrollando a través del paradigma del medio ambiente, justamente viene muy ligado a esta propuesta, de ahí que en realidad es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El concepto se ha enriquecido, ha aumentado y justamente está ligado en que no tenemos que perder derechos para conseguir crecimiento económico o crecimiento en sentido amplio. Justamente ahí es donde también está parte esencial y el eje vertebrador de esta Agenda 2030 y de proyección a futuro. Y por último, me interesa que recuerden, yo muchas veces insisto, el concepto de gravitación. Cuando vinculamos varios análisis en el ámbito de las relaciones internacionales, muchas veces ponemos en sintonía varios conceptos de análisis. Yo ya les he ido presentando varios, desde el análisis de coyuntura, pasando por el análisis geopolítico, pasando por el análisis histórico. Hay varios análisis que vamos a ir haciendo para entender las dinámicas que se van produciendo en el ámbito internacional y en las relaciones internacionales. Un concepto que me parece muy importante para entender la geoestrategia y varias de las dinámicas actuales en términos de multipolaridad, justamente viene de la mano de la gravitación. Ciertos estados van a tener una presencia, una influencia económica, política, de posición diplomática, etcétera. Es decir, por múltiples factores, posesión de recursos, presencia en ciertas regiones del mundo muy buenas geoestratégicamente. Es decir, van a ser influyentes y esa influencia justamente va a generar un campo gravitatorio, los va a hacer centrales, van a tener gravitación, por eso se dice que son países o estados con gravitación o gravitatorios, de los cuales va a haber otros países satélite. A veces sucede a nivel regional, con potencias regionales, y otras veces lo vemos a nivel mundial, con potencias de primer nivel, sobre todo países desarrollados, los cuales generan zonas de influencia con países satélite. Eso también va a ser importante porque es uno de los grandes problemas de la agenda. Muchas veces no incorpora toda esa visión de las influencias y también de los choques de intereses. Y bueno, me interesa que justamente recuerden el concepto de gravitación y de que no todo es tan igual, tan entre pares, como quisiéramos entenderlo a nivel de discurso, pero que justamente a nivel de la realidad, de la política internacional, no sucede así y claramente tampoco sucede ni siquiera en la misma Asamblea General. Entonces, esa variedad, esa diferencia entre naciones y entre estados, es importante que también sea trasladada a las propuestas que genera la comunidad internacional, porque obviarlo es una necedad. Entonces tenemos que tenerlo eso en cuenta, de ahí que me importa que recuerden el concepto. Vamos a hablar un poquito de desde dónde vinimos. Algunos ya les sonará, otros no. Lo que más me importa no es solamente aprender la Agenda 2030. Si alguien no la conoce, estupendo, porque va a tener un acercamiento, va a tener una panorámica y toda una serie de conceptos generales. Pero lo que más me importa, más allá de la Agenda 2030, es justamente entender la dinámica, la mecánica que se da y que se comporta a la hora de que se da una expresión general de la comunidad internacional. Es decir, se gesta a nivel global y se da una muestra de intereses, pero también se da una muestra de resistencias. Sirve para medir los grados de cohesión regional, local, nacional, las tendencias gubernamentales que no solo estatales y por supuesto a nivel internacional. Aquí empezamos a ver justamente cómo se da esa incorporación, si se da bien o no, de lineamientos conjuntos, es decir, algo que la comunidad internacional decide en conjunto, si eso después se traduce a nivel individual de cada estado. ¿Cómo se da esa traducción? ¿Cómo se da esa bajada? Y desde ahí,
justamente lo que es más importante es cómo se puede poner en contraste, cómo se puede comparar el concepto de relaciones internacionales, más vinculado a la idea de comunidad internacional, que no, comparado con las relaciones exteriores, que eran esas políticas públicas, esos diseños de proyección y esos cuerpos diplomáticos que en realidad hacen a la proyección de cada Estado. Uno es ligado a la visión del Estado hacia el mundo y el otro, podríamos decir, la visión del mundo que luego puede filtrar, que puede bajar hacia los estados o dirigirse y cristalizar en las distintas naciones. Me interesa que entiendan esa mecánica, más allá de exacto punto por punto lo que dice la Agenda 2030, que tiene muchísimos matices y que muchísimas escalas de implementación, lo más importante aquí es que entiendan esa mecánica, lo importante de saber leer y saber interpretar un instrumento potente a nivel internacional como es una declaración y una propuesta o una proyección de la comunidad internacional, en este caso desde una organización internacional a nivel global como es Naciones Unidas. Eh, Hablando más en concreto sobre los antecedentes, la Agenda 2030 no es la primera de estas propuestas programáticas que sirven de guía en materia de implementación de políticas orientadas a objetivos y a visiones de un futuro. Justamente el antecedente directo, el antecedente claro, son los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo del milenio, o también llamados ODM. También fueron impulsados por Naciones Unidas y fueron propuestos en el año 2000. Se proponían 8 objetivos, ahora vamos después a comparar la diferencia, se proponían 8 objetivos, la Agenda 2030 tiene bastantes más, y justamente se centraban y buscaban abordar una serie de desafíos mundiales para mejorar las condiciones de vida de las personas, con especial atención a los países en desarrollo. Es decir, en los objetivos de desarrollo del milenio, en principio, a priori, o por lo menos en las bases de las ideas, era que trataba de ver esa brecha, esa diferencia entre países en vías de desarrollo, países subdesarrollados, países del tercer mundo o países, usemos la retórica que queramos, usemos las expresiones que consideren, pero en realidad todos hacen a referencia a países que están en vías de desarrollo o países en desarrollo frente a países desarrollados, potencias mundiales, etcétera, países con mayor gravitación, con mayor cantidad de influencia. Supuestamente era una de las bases de estos objetivos del milenio. Se propuso con una duración límite de 15 años, es decir, del 2000 al 2015 se iban a implementar, se iba a usar este alineamiento programático a nivel de Naciones Unidas y de todos los países vinculados a ella, por supuesto. Eh, Nosotros podemos medir ciertos avances o ciertas mejoras, quizás más concentradas en ciertas regiones que en otras, como por ejemplo, hay algunos avances en el acceso a la educación primaria, vemos algunos avances en la salud materno-infantil o también en cierta reducción de la pobreza extrema en ciertas regiones. Aunque si algo queda claro en referencia a los objetivos de desarrollo del milenio, fue que tenía unas falencias estructurales muy grandes, en especial a la hora de que el enfoque de los 8 objetivos estaban segregados o estaban separados y no trabajaban o no funcionaban de forma integral. Justamente eso generaba que se necesitaran, se requirieran unos mecanismos más eficientes para gestionar el abordaje de los desafíos globales. Claramente, hablar de erradicar la pobreza sin generar un trabajo concreto sobre la erradicación del hambre o sin trabajar la figura de el trabajo, por ejemplo, el trabajo decente o el trabajo, las buenas condiciones laborales, hace a que las sillas, perdón, las patas de la silla no estén y la silla se caiga. No puedo trabajar uno solo. Es algo que la Agenda 2030 tiene cuando se empieza a plantear, que justamente se hace en la cumbre de la Tierra de Río más 20, que ya la vimos cuando hablamos de derecho internacional ambiental. Una de las propuestas justamente fue esa, la necesidad de un nuevo enfoque,
los objetivos de desarrollo del milenio no eran suficientes, faltaba un enfoque integral, se necesitaba un esquema equitativo para el desarrollo, sobre todo el desarrollo sostenible, y al no ser suficientes, justamente se requería una nueva propuesta. Desde ahí es que se empieza a trabajar y se empieza a proponer lo que después en 2015 va a ser la presentación de la Agenda 2030. Aquí les dejo justamente en el año, en el periodo en el que se empieza a trabajar desde el 2012 hasta el 2015 que se propone la Agenda 2030. Les dejo un comentario del que era secretario general de Naciones Unidas en aquel momento. Él decía, los objetivos de desarrollo sostenible, que son los ODS que integran la Agenda 2030, son nuestro planeta compartido, nuestra declaración de interdependencia global y nuestro sueño común. Es una mirada a futuro, pero también es una visión de cooperación, es una visión de compartir, algo que después veremos o después un poco en cierta medida pensaremos nosotros mismos hasta qué punto vemos un panorama mundial donde se comparta, donde se entienda la interdependencia global y que justamente se proponga un futuro halagüeño, bueno, en común para todos. Eso es un tema que una cosa es la declaración y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Entrando más sobre el concepto de la Agenda 2030, aquí pueden ver mismo los ODS del 1 al 17, después los vamos a ver en concreto, pero en la imagen justamente los pueden ver. En Naciones Unidas es bastante buena con el marketing y los colores y las figuras y los logos y es bastante ilustrativo, más allá de que después hay que ver la efectividad y el grado de implementación de todo esto. Se trata justamente de un plan, es decir, es una propuesta, es un proyecto y además también es una guía. Es un plan de acción global adoptado por 193 países miembros de las Naciones Unidas. Se adopta en 2015 cuando se presenta y se estructura en 17 objetivos, que los pueden ver en la imagen, y justamente son los ODS, si antes hablábamos de ODM, ahora hablamos de ODS, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que además estos 17 objetivos se subdividen en 169 metas específicas. Como comprenderán, no vamos a ver meta por meta hoy, sería imposible para el tiempo de la clase. Pero lo interesante de esto es que viene a tratar de cubrir un abordaje mucho más completo, mucho más holístico, mucho más integral y equitativo sobre los desafíos globales. De esta manera se genera lo que podríamos llamar un entramado justamente para sostener y para que funcione. Tiene su parte, es como un arma de doble filo. Esta estructura, este diseño, tiene una parte muy buena, pero también hace a que los compromisos tengan que ser muy grandes, entonces también ha debilitado la implementación en ciertas regiones o en ciertas resistencias que ha habido a nivel nacional. Entonces ha servido, pero también ha servido de marcha y de contramarcha, podríamos decir. Ahora lo vamos a ir viendo más adelante. Justamente este diseño se orienta a poder abordar una amplia gama de los desafíos globales y promover el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta aspectos económicos, pero también aspectos sociales, también aspectos ambientales, aspectos culturales, entre otros. De aquí que claramente lo empezamos a poner en sintonía con el Sistema Internacional de Derechos Humanos que les mencionaba antes. Es decir, tanto en materia de la propuesta de aplicación y de consecución de los objetivos en el marco, en un marco mucho más integral, coincide en términos de temporalidad con los objetivos del milenio, porque también son 15 años. Se propone en el 2015 y dura, como dice su título, hasta el 2030. En cierta medida, esta clase, si la hubiéramos tenido hace 10 años, sería muy distinta, o en realidad si la hubiéramos tenido hace 5 o hace 6, sería distinta porque hubiéramos estado mucho más cerca de recién cuando se empieza a adoptar. Hoy en día estamos a mitad de camino,
Y bueno, ya tenemos ciertas informaciones, ya tenemos ciertos informes a la hora de evaluar la eficacia, la eficiencia, el impacto, el grado de implementación, etcétera. De ahí que después vamos a estar viendo algunos de los desafíos y también algunas de las críticas, ¿de acuerdo? Em, Uno de los aspectos que me resulta interesante añadir es que justamente se deja en claro que es prioritario el abordar los desafíos globales de manera integral y la importancia de la colaboración entre países y otros actores. Aquí retomamos algo que venimos viendo cuando analizamos la comunidad internacional, el panorama internacional y en especial las relaciones internacionales, y es la aparición de actores relevantes que no son los actores clásicos, que no son los sujetos clásicos del derecho internacional público, no son los estados, no son los países con personería internacional, sino que estamos hablando de otros sujetos. Estamos hablando de la solidaridad internacional, estamos hablando de empresas con relevancia internacional, transnacionales, empresas multinacionales. Estamos viendo una proliferación de actores que empiezan a tener voz, que empiezan a tener un rol preponderante o al menos un rol relevante en materia de relaciones internacionales y que justamente uno de los aspectos que la Agenda 2030 toma es ese, es decir, es muy importante que se empiece a dar colaboración entre países y otros actores, otros sectores que son relevantes, que van a dar insumos, que van a ser parte de la toma de decisiones, que van a proponer otras visiones, que van a presentar otras perspectivas y otras realidades que muchas veces no están claras en la palestra pública o en el discurso político. Entonces, justamente esta pluralidad, en cierta medida la agenda lo retoma como una tendencia a nivel internacional y que cristaliza en la visión de un mundo mejor o de una nueva propuesta, de un nuevo proyecto a la hora de vernos a futuro y de mejorar tanto la calidad de vida como los derechos de todos los seres humanos. Justamente, en este sentido que les decía, de poner en diálogo, de potenciar y priorizar la colaboración entre varios actores, la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2015 celebró la Cumbre de Desarrollo Sostenible y ahí se presentó este proyecto, que no solo se llama Agenda 2030, el título completo del proyecto es este: transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ese es el nombre completo, y justamente lo que se hace es proponer un marco integral que implemente, es decir, es un marco integral que incluye todo un conjunto de mecanismos de trabajo que no solo son propuestos desde Naciones Unidas, sino que además suponen un trabajo interinstitucional para su aplicación. De ahí la presencia de más actores, de más instituciones y justamente de más participación. Creo que la clave que deberíamos entender es que cada vez entendemos más esta presencia. Luego vamos a hablar del concepto de multiactoral, de más cantidad de actores, y que justamente eso en cierta medida nos enriquece, aunque tiene complejidad para operacionalizarlo, pero que justamente agrega una dimensión de analizar mejor los diferentes niveles, los diferentes ámbitos, y que se plantean varios. De esta manera, la Agenda 2030 es asumida, es aceptada desde varios, porque recordemos, las organizaciones internacionales no son todas Naciones Unidas. Naciones Unidas es una, y dentro de Naciones Unidas tenemos lo que llamamos el sistema especializado de organismos de Naciones Unidas, pero tengo otras organizaciones internacionales que no tienen nada que ver, ya sea a nivel global o a nivel regional. Por supuesto, después tengo los estados, que pueden ser parte o no, y después, por supuesto, algo clave aquí es el reconocimiento del espacio y de la participación activa de la sociedad civil, del sector privado. Temas que ya estuvimos viendo cuando analizamos los nuevos actores de las relaciones internacionales y que hablábamos, en lugar de sociedad civil, hablábamos de solidaridad internacional. Se acordarán. En el marco de Naciones Unidas, por supuesto, Naciones Unidas automáticamente, una vez aprueba, genera el proyecto de la Agenda 2030, implementa, lo pone como un lineamiento general para todas las oficinas y todos los aspectos en los que se vincula Naciones Unidas
Tanto es así también como todos los organismos dentro de todo el sistema de organismos especializados de Naciones Unidas. Estoy hablando de la UNESCO, estoy hablando de UNICEF, estoy hablando de FAO, estoy hablando de el Programa para el Desarrollo, estoy hablando de ONU Ambiente, estoy hablando de ONU Mujeres, estoy hablando del Banco Mundial, estoy hablando del Fondo Monetario Internacional. Es decir, todos esos organismos, al estar dentro, estar comprendidos dentro del sistema de organismos especializados de Naciones Unidas, están inmediatamente vinculados y estructurados en base a la Agenda 2030 y los ODS. Después tenemos otras organizaciones internacionales que también se adhieren, que también incorporan la Agenda 2030 y que la usan en su proyección en actividades, en programas, en implementación, en informes, etcétera, como es el caso, por ejemplo, de la Organización Mundial del Comercio, como es el caso de la Organización Internacional del Trabajo, o, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. También vemos un montón de ejemplos a nivel regional, etcétera. Es decir, no solo queda resumida a Naciones Unidas la realiza, crea la Agenda 2030, pero esto después es asumido por muchas más partes, de ahí que por eso también decimos que se trata de una propuesta de la comunidad internacional, porque es más omnicomprensiva que solo Naciones Unidas. Después, por supuesto, tenemos casos a nivel nacional, a nivel de los estados, es decir, esos estados vinculados a Naciones Unidas toman la Agenda 2030 y después la cristalizan, la trabajan, la implementan, el grado de implementación a nivel nacional. Tenemos distintos alcances. Hay ciertas regiones más comprometidas, como puede ser el caso de la Unión Europea. Casos también lo vemos en los países escandinavos, Suecia, Noruega, Finlandia. De distintos alcances y países más comprometidos, pero también hemos visto grandes resistencias, muchas veces resistencias sectoriales, que no es a toda la agenda, pero sí a buena parte de ella o a ciertas regiones. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, en especial durante la administración Trump, que claramente se posicionó en contra de la crisis climática y el calentamiento global, lo cual se pone en contradicción con la Agenda 2030. La Agenda 2030 tiene objetivos de desarrollo sostenible específicos donde se reconoce el cambio climático, donde se reconoce la imperiosa necesidad del cuidado del medio ambiente, de los fondos submarinos, la vida terrestre, la protección de la biodiversidad, entre otros. Después también lo vimos en el caso, por ejemplo, de Brasil, que también durante la administración de Jair Bolsonaro tuvo posiciones en contra sobre ciertos derechos humanos, también ciertos aspectos medioambientales, que se puso en oposición, es decir, su administración, sus proyectos gubernamentales se pusieron en oposición a la Agenda 2030, más allá de que Brasil fue un país que estuvo de acuerdo y aprobó y forma parte de la Agenda 2030 en Naciones Unidas. Bueno, tenemos lo que decimos siempre, lo vamos a ver más adelante, el doble discurso. Una cosa es el país en el ámbito de la comunidad internacional, en el foro internacional, y otra cosa es lo que hace el país a nivel interno o lo que proyecta el país en el marco de su gobierno. Son tienen un aspecto disonante y claro, muchas veces lo que se aplica y lo que se implementa es lo que termina pasando dentro del Estado. Entonces, el problema es que lo que se dijo a nivel internacional no deja de ser una mera declaración, es decir, después no se configura, no se materializa. Ese es uno de los grandes problemas. También tenemos el caso de Rusia, por ejemplo, que en este concreto con la administración de Vladimir Putin, que justamente está en contra de, ha planteado legislación en contra de derechos humanos y libertad de expresión y acceso a la información, es decir, ciertos derechos humanos que están consagrados, que están reconocidos y declarados en la Agenda 2030. Entonces, ahora vamos a entender cómo desconocer parte de la agenda en realidad afecta a la aplicación de toda la agenda. Por eso el compromiso tiene que ser completo, no puede ser parcial. Y después, por supuesto, la sociedad civil y el sector privado. Uno de los grandes aspectos de la agenda, lo vemos en el ODS 17 en materia de alianzas,
es el trabajo a nivel tripartito, podríamos decir, usando la terminología de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Em, ¿Por qué? Porque una de las cosas que debe potenciarse a nivel internacional, pero también nacional, es el diálogo y el intercambio desde la sociedad civil con el sector privado o el sector empresarial y además con el Estado. Que este diálogo se considera un elemento muy importante y que justamente debe potenciarse, promoverse para asegurar el entramado de esta Agenda 2030 y la consecución de los objetivos. Bien, no sé si tenemos algún comentario, si alguien quiere plantear algo. Nos vamos a meter ahora sí con el jugo, con los objetivos de desarrollo sostenible. No vamos a poder ver cada objetivo, cada meta, pero sí los 17 objetivos para tener justamente una panorámica de esta agenda. Buenas tardes, profesor. Sí, un comentario. Lima, Y Perú, adelante. Argentina. Precisamente quería comentar, mira, para mí me pareció muy paradójico. Yo vivo en Lima, Perú, pero Ujú. estuve en junio de este año en Madrid Ajá. y precisamente vi multitudinarios movimientos contra los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Entonces yo Ujú. me pregunto, aparentemente España ya es un país desarrollado, ¿no? Es parte de la Sí, comunidad. podría decirse, sí, exacto. Entonces, como peruano, yo digo, qué pena que estos señores ni siquiera se hayan ilustrado y están luchando contra los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. ¿Qué Sí, creen? Que haya el calentamiento global, que se destruya el planeta Tierra. Se supone que exacto. tienen más alcance, ¿no? Entonces, Claro, eso me llamó muchísimo la y atención tiene porque sentido, quería. tiene sentido que te llame la atención. Sí, tal cual. Em, Muchas veces uno de los grandes problemas que vemos, lo hemos hablado, es em, las falencias que tienen nuestros representantes a la hora de ir y trabajar a nivel internacional, en los foros internacionales, en las cumbres internacionales, y que después eso que se trabajó ahí sea traducido y sea comprendido a nivel social. Muchas veces tengo avances legislativos, vinculación de tratados, tengo todo un desarrollo que parece que camina por caminos diferentes. Y justamente la falta de buena explicación, por eso la imagen que decías, cómo nos han ilustrado, muchas veces no es que nos hayan ilustrado, justamente lo que se ha generado son discursos disonantes, es decir, planteos opuestos que dicen, por ejemplo, que la Agenda 2030 supone un atraso, no permite el crecimiento y el desarrollo económico, lo único que hace es defender derechos que no sirven y cosas por el estilo. Ese tipo de discursos que podrían considerarse como más reaccionarios sobre este tipo de propuestas, justamente terminan generando muchas veces quiebres partidarios, haciendo que la Agenda 2030 sea incorporada dentro de las carreras políticas, dentro de las campañas políticas. Si bien es un aspecto que está vinculado el Estado entero, no solo el gobierno, el Estado se vinculó porque forma parte de Naciones Unidas. Es decir, muchas veces termina siendo como moneda de cambio de elecciones y de otro tipo de cosas, entonces termina siendo un elemento discursivo y siendo pasado por el baremo de los elementos de las campañas políticas o de distintas tendencias o resistencias dentro de los estados. España es un país que hay, tanto como forma parte de la Unión Europea, por supuesto está adherido y muchas de sus políticas públicas han tratado de incorporarse o adaptarse en virtud de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué pasa? Cuando uno lo pone esto en términos de política partidaria, lo pone en términos de campaña política, lo pone en términos de conflictos o crisis internas, claramente esto se vuelve como una especie de arma arrojadiza donde tengo todo un sector de la población que dice objetivos de desarrollo sostenible bueno y tengo todo otro sector que dice objetivos de desarrollo sostenible malo. Ese es un problema que justamente hace a esta división y que genera esa suerte de sectores o segregaciones
en materia de este tipo de análisis, lo cual pierde mucho en realidad el análisis real, porque esto tiene que sobrevolar ese tipo de aspectos, porque hay que verlo desde más arriba. Esto es una propuesta global, es una propuesta mundo, donde no solamente importa una región concreta de un país, sino que hay que tener una visión más global, lo cual no inhibe a que las realidades y los aspectos concretos del contexto de ese país o de esa región deben ser observados en materia de adaptabilidad de esta propuesta, que es uno de los grandes problemas que ahora lo vamos a ver en materia de desafíos y de críticas a la agenda. Pero justamente, me parece muy interesante lo que traes porque vemos incluso países que han presentado un compromiso bastante potente con los objetivos de desarrollo sostenible y que lo han incorporado en materia de nuevas políticas públicas y políticas programáticas, los ODS, que vemos grandes resistencias. También es verdad que donde más se habla, que donde más se ve, muchas veces es donde vemos voces como más contrarias o más firmes en oposición. Pero bueno, forma parte también del debate, de la libre expresión y de los distintos abordajes. Hay multitud de realidades. Lo importante muchas veces es ver en qué términos se está dando el debate y desde dónde estamos analizando este tipo de propuestas. Por eso yo siempre aquí les traigo esa visión más desde el plano, desde las relaciones internacionales, no del caso concreto. Vamos de lo macro a después poder ir traduciendo los distintos eventos, los distintos fenómenos que podemos ir viendo en la realidad, tomando la información que ya teníamos desde un abordaje más sistemático, más técnico. ¿Sí? ¿Algún otro planteo? Es verdad lo que usted dice, pero por otro lado yo digo que, por ejemplo, a gran parte de, mire, yo soy arquitecto, pero en mi vida había escuchado de los 17 ODS. Gracias a Dios decidí tomar un curso de un masterado de energías renovables. Ahí llevamos. Pero el común de los profesionales, inclusive muy poquitos, ha entendido. O sea, yo creo que Claro. esto es prácticamente un precepto mayor que cualquier constitución de cualquier país, que se Sí, trata de un tema global, sí. pero lo ignoran los ingenieros mineros, los Bueno, economistas. ahí tenemos una crítica a la implementación de la Agenda 2030 en el marco de los distintos sistemas educativos, en todos los niveles, Es verdad, primaria, secundaria y a nivel terciario o universidad. Claramente tengo una falencia en la actualización de las currículas y de los planes de estudio. Eso es una crítica más interna en la implementación. Eso compone lo que decíamos antes, el grado de implementación de la Agenda 2030 a nivel nacional. Es ese país que no ha traducido y no ha adaptado elementos de planes de estudio, sistema educativo, etcétera, en sintonía con la Agenda 2030. Y sí, son problemas estructurales grandes porque hacen una descoordinación entre lo que estoy proponiendo y entre los que podemos, es decir, entre las personas que se pueden volver interlocutores del objetivo de desarrollo sostenible y la persona que realmente no lo conoce y por ende no lo puede implementar, no tiene conciencia. Claramente es del 2015, tampoco tiene una enorme trayectoria, pero es importante que se conozca. Tal cual, es tal cual como todavía sigue habiendo un margen de desconocimiento sobre, a pesar de que ya lleva bastantes años, todavía sigue habiendo un margen de desconocimiento y también por eso en parte se los traigo aquí, ¿no? Es decir, como espacio de intercambio me parece que es importante tomar conocimiento, expandir un poco esta visión y bueno, en este caso también desde el enfoque de las relaciones internacionales. Muchas gracias. a usted. Siempre es grato las participaciones. Vamos a meternos un poquito sobre los objetivos, los ODS, es decir, como les decía, el jugo de esta agenda, permítanme la expresión, es decir, donde se plantean esas líneas, esos con aspectos concretos, esos objetivos. Arriba les digo, como características comunes en materia de objetivos, perdón, como características comunes, estos objetivos
tienen varios principios y varias líneas conectadas que los unen a todos. El primero es que están interconectados, la idea de interconexión. Es decir, no puedo trabajar en exclusiva y aisladamente el ODS 1 ignorando el resto. O decir, no, ¿sabes qué? Me gusta el 1, el 7 y el 10. El resto no lo preciso. No, hay que trabajar todos. De ahí el enfoque integral, de ahí la visión de interconexión. Después, el segundo aspecto es que son multiactoral, es decir, la participación, la construcción, la consecución, conseguir que estos objetivos se implementen y sobre todo se procuren, es decir, se consigan, supone un aspecto clave. ¿De acuerdo? En ese sentido, son, como les decía antes, participación activa, no solo del Estado, de las organizaciones internacionales, de las empresas, de la sociedad civil. Todos forman parte de la participación. Después, multisectorial. Se presenta en varios sectores. No solamente es una cuestión de sector privado, sector público, o no solamente es una cuestión... No, es multisectorial. No podemos proponer la seguridad alimentaria sin la erradicación de la pobreza, porque no puedo gestionar la seguridad alimentaria si no gestiono la pobreza. Pero tampoco puedo gestionar la pobreza si no hago una gestión, es decir, no observo y promuevo el trabajo decente. Ahí está la complejidad de esto que estamos planteando, de esa interconexión. El abordaje tiene que ser multisectorial y también una participación activa a multinivel, que antes les mostraba los niveles. Y después hay 3 principios clave que se entienden dentro del marco de los ODS. Universalidad, es decir, aplican para todos. Inclusividad, hasta cuando parece que no aplica, aplica, incluye, está destinado a no segregar, a no dejar a nadie atrás, ni a nadie fuera. Ese es una visión muy importante porque muchas veces se intenta justamente sectorializar o separar y no. El punto es que esto abarca a todos, es una propuesta mundo, es una propuesta global. Bien, vamos a empezar. El ODS 1. El título es Fin de la pobreza. Justamente el título, como les decía, es El fin de la pobreza. Y nos habla de erradicar la pobreza extrema. Les voy a mencionar algunos de los conceptos dentro de cada ODS. Erradicar la pobreza extrema, asegurar la implementación de sistemas de protección social, es decir, un Estado garantista, una idea de seguridad social, de Estado presente. Quizás lo podemos pensar más desde la idea del Estado del bienestar o del Estado social. Es decir, vemos hoy en día muchas propuestas que son de vaciamiento del Estado. El ODS 1 se pone en oposición a esa idea de vaciamiento del Estado, de desaparición, de desinstitucionalización. No, aquí necesitamos más presencia, más protección, más idea tuitiva sobre las comunidades y sobre el ámbito social. Reducir a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños en situación de pobreza y, por supuesto, la erradicación de la pobreza extrema. El segundo se habla de hambre cero. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de poner fin al hambre. Es muy curioso cuando miramos los números. Somos un planeta que produce de 2 a 3 o incluso 4, según el informe, comida para 2, 3 o 4 países, pero hay regiones donde tenemos personas muriendo de hambre. Entonces, claramente esto atenta al sistema internacional de derechos humanos y por ende hay que poner fin al hambre, uno de los objetivos clave de FAO, la Organización Mundial de la Alimentación. Lograr seguridad alimentaria con acceso a alimentos que sean, ojo, seguros, nutritivos y suficientes. Asegurar sistemas de producción agrícola sostenibles. Porque sí, estamos produciendo, pero ¿en qué condiciones se está produciendo y qué condiciones tiene actualmente el sector agrícola? ¿Qué está pasando con los transgénicos? ¿Qué está pasando con la calidad de la comida? Entonces,
La idea de sostenibilidad es transversal a todos los ODS. El ODS 3 habla de salud y de bienestar, garantizar una vida saludable, promover el bienestar para todos, reducir la mortalidad materna e infantil y también las enfermedades. ¿Cómo es posible que tenga regiones del mundo que haya enfermedades que son prácticamente del pasado y otras regiones del mundo con personas que mueren por esa misma enfermedad? Esas son cuestiones que claramente no coinciden con los lineamientos y los discursos y las declaraciones en materia de la comunidad internacional. Garantizar el acceso universal a servicios de salud y a promover la salud mental. Tenemos una visión un poco más amplia, más ayornada, más actualizada del concepto de salud. Salud no solamente es una herida y un tratamiento médico, sino que también compone una visión más integral del bienestar del individuo, donde la salud es más completo, es un concepto más amplio de salud que incluye también el concepto de salud mental. Y por supuesto, el garantizar el acceso universal a servicios de salud. ¿Qué significa? El acceder a la salud, a la atención médica, es un derecho humano y además tiene que ser promovido y tiene que ser garantido. Eso no solo lo puedo pensar en países en desarrollo, en países que están en vías de desarrollo. Eso también lo tengo que poner en sintonía en países que tengo graves circunstancias de acceso a los servicios sanitarios y a los servicios de salud, como nos puede pasar en Estados Unidos o nos puede pasar en otros lugares donde los servicios están privatizados y es muy caro el acceso. Entonces también se genera frenos o complejidades a la hora de acceder en materia de a los servicios de salud. Este es un punto que claramente se puso en claro sintonía con estamos hablando de promover los servicios de salud y la salud, pero por otro lado, cuando tuvimos una situación de pandemia mundial, se puso en jaque y se vio la situación real de los servicios sanitarios y de los servicios de salud de muchísimos países. ¿Y cuál era la situación real de dichos servicios? Más allá de los aspectos concretos o puntuales, es un punto que ha sido de crítica y de hasta dónde se está promoviendo eficientemente el ODS 3. El ODS 4 es un poco lo que nos comentaba antes, hablábamos antes sobre el concepto de formación, de dar a conocer. Estamos hablando de educación de calidad, garantizar la educación inclusiva, equitativa, de calidad, fomentar oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Es decir, no solo hablo de garantizar un periodo obligatorio de escolaridad, también la formación a lo largo de la vida y que una persona quizás, no sé, con 30, con 40, con 50, con 60, quiera volver a estudiar, quiera volver a formarse, quiera seguir capacitándose y también eso se pone en sintonía, por supuesto, con el ODS 8 en materia de trabajo decente y eso también se pone en sintonía con la salud y el bienestar porque la formación también es un proyecto vital, entonces sigue en sintonía y justamente muestra esa idea de interconexión. En el ODS 5 tenemos la igualdad de género, lograr la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas, eliminar la violencia de género y garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres en todos los niveles de la toma de decisiones. En el ODS 6 tenemos el agua limpia y el saneamiento. ¿Por qué el saneamiento? Porque no solo se tiene que garantizar el acceso al agua potable y al agua limpia, sino que el saneamiento comporta otra parte, que es la gestión de residuos y la no contaminación de nuestros acuíferos y de las fuentes de agua potable. Garantizar la disponibilidad de la gestión sostenible del agua, porque también tenemos cuestiones complejas en materia de sostenibilidad y de gestión de gobernanza del agua, mejorar la eficacia del uso del agua y reducir la contaminación. En el ODS 7, energía asequible y no contaminante, garantizar el acceso a energía asequible, segura, sostenible, moderna. Estamos teniendo conflictos actuales, conflictos internacionales en materia de recursos y sobre todo que impactan en el sector energético. Estamos teniendo una Europa que está viendo duplicado, triplicado, sobre todo Europa Occidental, la tarifa de energía eléctrica. ¿Hasta qué punto esto se pone en sintonía con el ODS 7? ¿Hasta qué punto la energía es asequible?
por poner el ejemplo concreto de la energía eléctrica en ese caso. Incluso en regiones donde pensamos que, bueno, el poder adquisitivo es mayor, las condiciones de vida son mejores, bueno, es la Unión Europea, etcétera. Bueno, hay que poner todo esto en sintonía sobre cómo se está implementando. La agenda está a mitad de camino, pero a pesar de eso son un montón de años ya de implementación y de compromiso y de supuesta implementación. También aumentar la eficiencia energética y expandir las fuentes de energía renovable. En el ODS 8, que antes se los mencionaba, el trabajo decente y el crecimiento económico. No dejamos fuera el crecimiento económico. Este habla tanto al sector laboral, al sector de los trabajadores, pero también al sector al sector privado, al sector empresarial. ¿Por qué? Porque se va a hablar de promover un crecimiento económico que sea sostenido, que sea inclusivo, que sea sostenible, lograr un empleo pleno y productivo y, por supuesto, un trabajo decente para todos. El concepto de trabajo decente ha tenido bastantes aspectos, pero claramente hablamos de condiciones laborales adecuadas, reducción de la jornada, es decir, que el trabajo suponga una parte de la vida y no todo, de una persona, etc. En el ODS 9 hablamos de industria, innovación e infraestructura, construir infraestructuras resilientes. Tenemos que tener en cuenta de que requerimos de infraestructuras que duren, que aguanten, que sostengan. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gestión de riesgos y sobre todo de gestión de riesgos medioambientales. Cada vez vemos consecuencias más graves a nivel medioambiental y meteorológico sobre, en materia de terremotos, en materia de volcanes, en materia de turbonadas, vientos, etcétera, a causa del cambio climático. Entonces, esto también compone a mayor resiliencia, mayor gestión de riesgos, promover la industrialización sostenible, fomentar la innovación y el acceso a la tecnología. La tecnología no tiene que ser solamente una gestión de cierto país que la tiene como atrapada o controlada, y que solamente se puede acceder estando ahí o desde fuera, sino que justamente se entienda la idea de que el desarrollo comporta el acceso a la tecnología y que esta debe ser garantida, debe ser fomentada por más, tanto a nivel de individuos como también a nivel de los distintos países. El ODS 6 habla de reducción de las desigualdades. Hablamos de reducir las desigualdades y, ojo, tanto dentro de un país como entre países. Y aquí justamente los vuelvo a poner en sintonía con el concepto de gravitación. Si hablo de países que gravitan directamente en un campo gravitatorio de otros, ¿hasta qué punto puedo hablar de igualdad entre países cuando tengo países muchísimo más influyentes que otros? Empoderar y promover la inclusión social, la inclusión económica, la inclusión política. En el ODS 11, y justamente el compañero planteaba que era arquitecto, nos trae un paso más, ya no solo ese planteo de la infraestructura y desde el planteo arquitectónico, sino también desde la idea urbanística. Los espacios son para ser vividos y tienen que contemplar las características de las comunidades que los habitan. Desde ahí que es importante que las ciudades y que los asentamientos humanos sean inclusivos, sean seguros, sean resilientes, sean sostenibles. Aquí claramente estoy incorporando la visión de aspectos culturales, pero también de aspectos de desigualdad, es decir, personas con capacidades especiales. Estoy incorporando toda esa visión de que realmente sea accesible, sea inclusivo todo el ámbito de la ciudad, todo el espacio urbano. Mejorar la planificación y la gestión del espacio urbano, el concepto de urbanismo de la ciudad más vivible, más habitable. En el ODS 12 tengo la producción y consumo responsables, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, lograr una gestión sostenible, el reciclaje también. En el ODS 13 tengo la acción por el clima. Ya les decía antes, en la Agenda 2030 claramente se menciona específicamente el cambio climático, tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático. El ODS 14 es interesante, yo se los planteaba cuando hablamos del derecho internacional ambiental,
y es el caso de la vida submarina, uno de los espacios y los de los biomas, es decir, de los espacios y de los ecosistemas más golpeados y que sigue siendo especialmente contaminado y del que no conocemos tanto como quisiéramos, y por otro lado, del que se extrae buena parte del alimento mundial, es justamente la vida submarina, es decir, los océanos, los mares y todos los recursos marinos. De ahí que reducir su contaminación y proteger la biodiversidad marina resulta crucial y es un ODS específico. Después, en el caso del ODS 15, habla de la vida de ecosistemas terrestres, proteger, restaurar y promover ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, proteger los bosques y detener la pérdida de biodiversidad, la extinción de especies. En el ODS 16 hablamos de paz, tema complejo. Recordemos la clase que di sobre Jus ad bellum y Jus in bello, es decir, la situación de los conflictos y de las guerras actuales que estamos viendo. Entonces, la promoción de la paz y el ODS en materia de paz, justicia e instituciones sólidas, algo que está en clara oposición con esos planteos de vaciamiento del Estado, de desaparición de instituciones públicas o de librar todo a enfoques más liberales, por decirlo de alguna manera. Promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Fortalecer las instituciones para garantizar el acceso a la justicia, pero también a la rendición de cuentas, también el acceso a la información y también a la libertad de expresión. En el ODS 17 tenemos las alianzas para lograr los objetivos. El 17 en realidad sirve de conector de todos los demás en materia de cómo implementar, porque fortalece los medios de implementación y revitaliza lo que llamaríamos la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, fomentando la cooperación entre gobiernos, sector privado y sociedad civil, como les mencionaba antes. Cada uno de estos objetivos tiene un conjunto de metas específicas, 169 metas que claramente hoy no pudimos ver, pero sí pude mencionar algunas de las principales en cada tema. ¿Cuál es el planteo de este diseño que no lo tenía los objetivos del milenio? El sistema es generar un entramado interconectado e interrelacionado entre metas y objetivos, que justamente lo que nos permite es generar un abordaje más amplio, más omnicomprensivo a la hora de afrontar los desafíos globales. Ese es el planteo esencial y al menos de avance de lo que se aprendió de los objetivos del milenio. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos casi en hora. Les voy a plantear brevemente los desafíos y las críticas. Claramente, ustedes me podrán decir todos y todas, ok, está muy bien la agenda, son muy buenos los objetivos, claramente nos muestran un futuro mucho más promisorio y mucho más bonito del que tenemos, podríamos decir. Pero no pasa. No lo tengo en la realidad. Han pasado bastantes años desde el 2015, y lo cual no significa que esto se haya hecho realidad, ni se haya convertido en la norma preponderante, ni en cómo se están manifestando o materializando las cosas. Es cierto. Y desde ahí es que podemos ver justamente en que los objetivos y las metas interconectadas, es decir, podemos ver dos aspectos, primero los desafíos y después las críticas. En materia de desafíos, la propuesta de un plan más completo era algo que decíamos, lo necesitamos, un enfoque integral, es lo que no teníamos en el milenio y lo necesitamos ahora. Ok, sí, es verdad, los objetivos y las metas son un entramado mucho más completo, pero también es un arma de doble filo, porque genera una dificultad en materia de implementación, en materia de compromiso. Requiere de que se implemente de forma completa o de forma total y no parcial. No puedo elegir el 1, el 8 y el 7. Tengo que implementarlos todos. Si no, no funciona. Entonces, justamente, al requerir un compromiso más profundo, al requerir un abordaje más, es decir, un compromiso más real, podríamos decir, supone la necesidad de cambios estructurales, tanto en programas gubernamentales como en los proyectos de políticas públicas, e incluso de cambios legislativos. Es decir, los estados y en especial los gobiernos tienen que
no solo les sirve decir, sí, sí, estoy de acuerdo con la Agenda 2030, tienen que hacer cambios reales. Y muchas veces ese compromiso, que puedo decirlo la cumbre internacional, no se materializa a nivel nacional. Y eso claramente es un problema a la hora de la implementación. Tengo esa agenda, pero después no se hace carne, es decir, no se materializa. Después tengo el problema de la promoción de la participación multiactoral. Trae aparejados cambios importantes en materia de gobernanza y en gestión dentro de la administración pública. ¿Por qué? Porque justamente se centra en el paradigma de la promoción de la ciudadanía participativa o de la participación ciudadana. Justamente la creación de espacios para que la sociedad civil se exprese y también tenga parte en la toma de decisiones, asimismo como la promoción de lugares de diálogo tripartito, podríamos decir, es decir, de ese diálogo entre el gobierno, el sector privado o el sector empresarial y la sociedad civil. Eso es un tema que a muchos estados les resulta muy difícil de gestionar y de crear, así como también de enseñar a su ciudadanía de que tienen que formar parte y participar en esas tomas de decisiones, en el planteamiento de perspectivas, etc. En materia de críticas, justamente, la Agenda 2030 es una propuesta global. Eh, Claramente su adaptación, su aplicación a contextos locales genera grandes dificultades, sobre todo en esos escenarios llenos de matices, porque cada vez cuando vamos más pequeño, más pequeño, más pequeño, llegamos al pueblito, por poner un ejemplo, resulta muy difícil venir con los 17 objetivos. De ahí que la implementación y el financiamiento desde la base, desde la propuesta, resultan insuficientes. Desde el principio, los fondos destinados, tanto a nivel internacional de la comunidad internacional, como después por parte de cada Estado, que siempre tiene, muchas veces plantean, ok, tengo cosas más importantes a las que destinar, eh, generan ese problema de que la dependencia a lo financiero hace y golpea en el grado de implementación. La implementación nacional se ve obstaculizada por las limitaciones presupuestarias. Justamente esa falta de adaptabilidad o de tendencias contrapuestas, como planteaba antes en algunos países que tuvieron posiciones contrapuestas con la agenda, llevan a que no se pueda materializar esa implementación de la agenda. Y eso es lo que ustedes me podrían decir, bueno, está muy bien la agenda, pero después no veo que se haga realidad, por decirlo de alguna manera. Falta de coherencia política. Esto es lo que les decía antes, el doble discurso. Tengo países que llegan al foro internacional, están en la Asamblea General y hablan maravillas y están totalmente de acuerdo con la Agenda 2030, pero después implementan políticas, implementan proyectos, generan leyes que están en contra, que son opuestos o que justamente operan en detrimento de la Agenda 2030. Ese problema del doble discurso, de esa lucha entre lo que se gesta a nivel de las relaciones internacionales con lo que se materializa a nivel de las relaciones exteriores y de los lineamientos políticos internos, claramente es un choque de conceptos. El enfoque universal, es decir, la agenda tiene un enfoque universal. ¿Cuál es uno de los problemas de los enfoques universales? Es que muchas veces no tengo un mecanismo concreto, efectivo, para generar la adaptación, es decir, el ajuste de esa visión universal al caso concreto, al contexto local. Esa falta, ese problema en la aplicabilidad en el contexto local, justamente afecta a muchos de los ámbitos y hace que en ciertas regiones directamente cueste mucho aplicar la Agenda 2030. La ausencia de un foco, y esto sí que es un aspecto que ha sido bastante criticado, sobre todo desde la sociedad civil, porque se habla del sector empresarial, se lo pone como un actor importante, tiene que participar, tiene que formar parte de esa visión de sostenibilidad, o sea, de desarrollo sostenible, pero no se hace tanto hincapié sobre un abordaje directo, es decir, no se insiste en la importancia de una responsabilidad empresarial, también llamada responsabilidad empresarial social, en donde se tiene que promover mismo desde las empresas el desarrollo sostenible y en la prevención de las prácticas que pueden contribuir a problemas sociales y ambientales. Esa empresa que puede tener una visión como más discursiva, pero a la hora de su cadena productiva, a la hora de buscar mayor beneficio, ahí dejamos de lado la cuestión ambiental, las políticas públicas concretas en materia de desarrollo sostenible.
Después, uno de los grandes problemas también es la medición y los datos. ¿Por qué? Porque tengo problemas de monitoreo, de evaluación sobre el progreso. Hay países que dicen o que presentan informes donde están espectaculares, es decir, van muy bien en materia de implementación de la Agenda 2030, pero los criterios de recolección, la presentación de los datos no es preciso, no es confiable, no tiene estándares uniformes. ¿Eso qué lleva? A que países dicen discursivamente que están muy bien en materia de los ODS y otros que pueden estar mejor o peor, pero que los informes no son tan eficientes y por ende los datos adolecen a la hora de poder comparar de un país a otro, así como la recopilación de información. Eso nos dificulta la medición de los datos y de la implementación. Ese es un problema de planteo original de la Agenda 2030. Esto les dejo como tarea para casa, muy por arriba. Después ustedes van a tener también la diapositiva. Y creo que es para cuestionarse y nos da pie para la próxima clase, que va a ser hablar del debate, de un cuestionamiento sobre ciertas estructuras de la comunidad internacional. Y es que hablamos de les pongo como ciertos titulares: pobreza. ¿Realmente se está achicando la brecha entre ricos y pobres? Se puede hablar de que ya no tenemos pobreza extrema. El hambre, ¿realmente estamos logrando la erradicación del hambre? Han pasado desde el 2015, estamos en el 2023, ya 24. ¿Realmente se está tomando con urgencia la crisis climática? ¿Cuál es la situación? Es decir, ¿realmente estamos cumpliendo con ese derecho de las nuevas generaciones a un medio ambiente sano? Los conflictos, ¿podemos hablar de paz? Tenemos conflictos armados actualmente y tenemos planteos tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, ¿hasta qué punto la geoestrategia, los aspectos geopolíticos, los intereses económicos no están impactando justamente en esa visión de unas relaciones internacionales y de un planteo de la comunidad internacional pacífica, de seguridad internacional? ¿Qué están haciendo ahí las organizaciones internacionales que deberían garantizar la paz? La igualdad ante la ley, el acceso a la justicia sin desigualdades, instituciones sólidas. ¿No estamos viendo un vaciamiento y un descrédito de las instituciones? Un hablar mal del Estado, por decirlo de alguna manera. Es decir, cómo coincidimos el ODS 16 con esta visión de vaciamiento y de cuestionamiento del Poder Judicial o de los distintos poderes. El trabajo, estamos viendo y se está analizando bastante muchos casos de trabajo esclavo contemporáneo. ¿Hasta qué punto puedo hablar de trabajo decente o de estándares internacionales del trabajo, si de condiciones laborales desde la OIT, si después tengo cuestiones concretas sobre el trabajo esclavo contemporáneo? ¿Dónde están los planteos de seguridad laboral, de pleno empleo, las buenas condiciones de trabajo? Pero después tengo planteos de despidos masivos, automatización, precariedad, implementación y cuestionamiento sobre los institutos garantistas del derecho colectivo del trabajo, etcétera. Yo les dejo todo esto para que piensen. Son preguntas que claramente no es que tengan una única respuesta, pero que nos llevan a seguir cuestionando el encare y el abordaje de esta Agenda 2030, este proyecto mundo, este proyecto a futuro que nos plantea Naciones Unidas y que tiene cosas muy buenas, de las cuales hay que tomar, aprender y construir, pero también nos pone en diálogo con decir, ok, pero ¿hasta qué punto el camino es por aquí o hasta qué punto funciona desde donde lo estamos proponiendo? Y creo que es un tema interesante y que lo vamos a seguir viendo en las próximas clases. Les dejo un poquito de bibliografía, como siempre, para que puedan ampliar y profundizar. Este es un tema enorme y, como siempre, muchas gracias por su atención. Si hay algún comentario o algún aspecto, por favor, Paulina, me comentas. Gracias. Gonzalo, sí, efectivamente, en el chat tenemos a Max Vladimir, que hizo una aportación junto con una pregunta. A ver. Sí, bueno, los estados, la gran mayoría de los estados. Gonzalo. ¿Perdón? Vamos, atendemos el tema de Max. Camilo también nos dio una aportación y terminamos con Tomé. Javier, una disculpa, pero es que ya tenemos el tiempo encima. Ya nos pasamos por La hora es muy tirana. Yo siempre se los digo, para que son temas hagamos muy las grandes aportaciones y la hora cortas. se me hace tirana. Ok, Max, sí. ¿Será que esto se tomará como consideración con una agenda? Es decir, a ver, los objetivos tienen, como decía antes, marchas y contramarchas. Es decir,
vemos avances y justamente muchas veces vemos reacciones y visiones muy reaccionarias a esos avances. Eso es un tema complejo por cómo se concibe a veces la Agenda 2030 a nivel nacional. Es un tema que tenemos que trabajar y que es muy importante empoderar a la ciudadanía y a la sociedad civil. Es muy importante que uno de los aspectos clave, y por eso es un principio general de la Agenda 2030, es promover la ciudadanía participativa en la toma de decisiones, derecho a ser oído, formar parte de los debates. La ciudadanía en general y en especial la sociedad civil tienen que formar parte. Y eso creo que es clave también a la hora de entender esas marchas y contramarchas, esa pérdida, esa descontinuación en la implementación, podríamos decir. Camilo nos comenta, las entidades gubernamentales en sus propuestas deben basar su plan de desarrollo en la agenda. A ver, sí, es decir, 193 países aprueban la agenda. No solo es Naciones Unidas, sino además dentro de Naciones Unidas 193 países están de acuerdo. Claramente esos 193 países tienen que ponerse en sintonía con la agenda porque se han comprometido con responsabilidad internacional a ese instrumento internacional. Pero bueno, como decíamos antes, es el doble discurso. Estoy de acuerdo a nivel internacional en el discurso, en la declaración, pero después cuando bajo a la política pública, cuando bajo a la política gubernamental, no se da la coincidencia en aspectos y en el alcance. Bueno, eso creo que se lo puedes preguntar a Paulina, porque yo la verdad no estoy muy seguro. Sí, el tiempo es un poco tirano, igual voy a seguir trabajando este tema, porque es un tema amplio y muy potente y muy actual, ¿ok? Lo vamos a seguir trabajando también desde el cuestionamiento de los organismos internacionales, que existe un debate sobre qué alcance tiene. ¿Sí? En vez de empezar a cuestionarme lo que hace mi Estado, yo les resitúo en el debate y le digo hasta dónde en realidad lo que podemos cuestionar es la comunidad internacional y el planteo de los organismos internacionales. Es decir, ¿está bien la propuesta de tener Naciones Unidas y de funcionar como funciona? Porque si sus proyectos y su aplicación no está funcionando, ¿hasta dónde puedo seguir por esa vía? Creo que desde ahí remiramos también la perspectiva y quizás nos permite generar nuevas propuestas a futuro. Son debates que están abiertos, que no tienen solución, pero que son muy ricos de analizar y de seguir profundizando. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Paulina. No, con mucho gusto, Gonzalo. Agradecida infinitamente de tenerte en la clase con nosotros. Es un tema que realmente nos lleva más de una hora. Desafortunadamente, pues no tenemos más tiempo para atender las preguntas y las aportaciones de la demás gente. Ya tendremos un poco de tiempo en las próximas clases. Y pues nada, Gonzalo, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo en una próxima clase. Te deseo un feliz año, mis mejores deseos y te abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Igualmente, próspero año nuevo a todos, por supuesto, y que lo reciban de la mejor de las maneras. Muchísimas gracias. Feliz año también a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar presente en las clases con nosotros. Les mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos para todos. Gracias. Muito obrigado. Gracias. Igualmente. Igualmente, boas festas. Feliz año nuevo desde Lima, Perú a todos. Mas eu gostei muito dessa aula. As minhas perguntas acabaram. Obrigado, certo que sim.